Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Este día les decía que iba a estar desde ayer en un retiro con la comunidad, con la parroquia San Antonio Abad. Y ayer a eso de las 10:30 de la noche finalizamos la primera parte de la jornada. Hoy estamos preparándonos para comenzar la segunda. Terminaríamos a eso de las 2, 3 de la tarde. Ha sido ayer satisfactorio el encuentro, ahí sí que redunda, ¿verdad? Estamos en el despertar y hay todo un despertar con esta comunidad parroquial. Quiero enviarle un abrazo a todos aquellos y aquellas que no pudieron estar con nosotros y que son seguidores de este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Quiero ponerles en el contexto para los que no conocen. El Despertar es un centro de retiros donde ahora opera la parroquia de San Antonio Abad, y es el Despertar el lugar en donde fue martirizado el padre Octavio Ortiz Luna, sacerdote diocesano, ordenado por Monseñor Romero, primicia de la ordenación de su episcopado Monseñor Romero, y aquí, en este lugar, cayó abatido por las balas de la Guardia Nacional, y Octavio Ortiz, cuando huía, prácticamente fue alcanzado por las balas y también fue aplastado por una tanqueta que entró a este lugar al Despertar, masacrando a 4 compañeros jóvenes que habían estado durante la noche, durante el día anterior, en un retiro de iniciación cristiana. El día de hoy vamos a tener, en el avance de la homilía del 10 de febrero de 1980, este retorno de Monseñor. Ya con esta parte vamos a terminar. Las noticias, el cariño de alguien que viaja y le cuenta cómo le fue en el viaje. Hoy terminamos esa parte inicial, cuando Monseñor les está contando cómo le fue en esa Universidad de Lovaina, en ese viaje a Europa, y que él, decíamos, no viajó solo, sino que se llevó al pueblo salvadoreño, y ese pueblo salvadoreño le está dando los aplausos de bienvenida, porque sabe que Monseñor Romero sí habla sinceramente, sí sabe que no fue solo, sí sabe que el doctorado honoris causa como reconocimiento al trabajo que se hace en la arquidiócesis no es solo de él, sino que Monseñor reconoce que hay todo un trabajo de un equipo, de un conjunto, y este equipo y este conjunto son los dignos receptores de ese doctorado honoris causa. Escogí para hoy la frase como pensamiento que dice lo siguiente: sobre las tragedias, la sangre y la violencia, una palabra de fe y de esperanza que me dice: hay salida, hay esperanza, podemos reconstruir nuestro país. Los cristianos llevamos una fuerza única, aprovechémosla. Por eso quiero titular yo mi homilía de hoy con estas palabras: Dios nos llama a construir con Él nuestra historia. Y de verdad, no es una consideración piadosa ni una fantasía para evadirnos de la realidad. Al contrario, es para sumergirnos más profundamente en nuestra realidad. Aquí termina la frase que he escogido para hoy, y que yo sé que usted y yo nos sentimos identificados con ese Monseñor en esta manera de hablar, porque Monseñor jamás pretendió que la feligresía, que sus fieles evadieran la realidad. Al contrario, él buscaba siempre que que nos incrustáramos en la realidad. Si algo tenemos que hacer es meternos en la realidad. Y esta es la gran enseñanza de este gran pastor Monseñor Romero. Homilía 10 de febrero de 1980. Oigamos a Monseñor. Las lecturas de hoy nos ofrecen los criterios de serenidad y eficacia para hacer lo que todo salvadoreño debe de ser: artífice del destino del país, pero a la luz de la fe. Quisiera hacer siempre, sobre todo en estas horas de confusión, de psicosis, de angustias colectivas,
un mensajero de esperanza y de alegría, y hay razón para ello. El horizonte claro que nos presenta la palabra, la revelación de Dios, no es para afligirse. Es un horizonte en el cielo salvadoreño que le está marcando la salida luminosa a la situación. Y ojalá que todos comprendiéramos a la luz de las palabras del Señor esta mañana cuánto podemos hacer cada uno, aún en la pequeñez del más pequeño de los que nos encontramos aquí, para dar una respuesta de esperanza, de alegría a las aflicciones del momento, sobre las tragedias y la sangre y la violencia, una palabra de fe y de esperanza que nos dice: hay salida, hay esperanza, podemos reconstruir nuestro país. Los cristianos llevamos una fuerza única, aprovechémosla. Por eso quiero titular yo mi homilía de hoy con estas palabras: Dios nos llama a construir con Él nuestra historia. Dios nos llama a construir con Él nuestra historia. Y de verdad, no es una consideración piadosa ni una fantasía para evadirnos de la realidad. Al contrario, es para sumergirnos más profundamente en nuestra realidad. Lo que las lecturas de hoy nos presentan, lo resumo yo en 3 pensamientos. Primero, el encuentro del hombre con Dios. Segundo, Dios ofrece al hombre el proyecto de la auténtica liberación. Y tercero, el compromiso cristiano de construir la historia según el proyecto que el hombre ha recibido de Dios. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hay algo que quiero compartirles a ustedes. El día de hoy es el domingo 4 de la Pascua. La iglesia tiene todo bien estructurado, bien ordenado, y el día de hoy, domingo 4 de la Pascua, es el domingo del Buen Pastor. Hemos tenido, para que recordemos, hemos tenido la primera semana de la Pascua, que se llama Octava de Pascua, todo una presentación y una reflexión sobre el momento de la resurrección de Jesús, concentrado en los diversos evangelios, en Marcos, Mateo, Lucas y en Juan. Y la segunda semana fue exclusiva para poder estudiar ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. De la carne sale carne y del espíritu sale espíritu, nace el espíritu. Quien es de la carne es carne, pero quien es del espíritu vive del espíritu. Esa es la segunda semana de la Pascua. La tercera está concentrada en el discurso eucarístico, todo lo que tiene que ver con el pan de vida, y lo finalizamos ayer sábado. A partir de hoy estudiamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Hoy vamos a estudiar la figura del buen pastor. Toda la semana va a ser la reflexión del buen pastor. Personalmente, esta fiesta es muy especial para mí, porque un día como hoy, un cuarto domingo de la Pascua, fue cuando yo manifesté por primera vez mi intención de ser sacerdote, y para mí este es un aniversario de mi vocación, Domingo del Buen Pastor. Las lecturas que nos acompañan hoy tienen ese entorno. La primera lectura tiene que ver con aquella figura del Pentecostés narrado en Lucas, en los Hechos, capítulo 2, del 14, versículo 14 y del 36 al 41. Y dice lo siguiente: el día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y le dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía, les exhortaba diciendo: escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para usted que ha estado día a día con esta programación, con este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, sabe que este texto ya lo estudiamos. Lo estudiamos en la semana de la Pascua, en la primera semana, en la octava de Pascua. Hoy, en el contexto de la fiesta del Domingo del Buen Pastor, que se le llama también el Domingo de las Vocaciones, hoy es un día especial para orar por todos los sacerdotes, las consagradas, por aquellos y aquellas que, aunque no tengan un instituto secular, una congregación religiosa, como laicos se han consagrado, han recibido alguna condecoración, algún Cristo, alguna esclava, algo como consagración. Hoy es el día de la consagración. Hoy es el día de las vocaciones. Tenemos que decir que esta experiencia de Pedro, en el contexto del Domingo del Buen Pastor, tiene que ver cómo Pedro se presenta como un gran pastor, precisamente diciéndole a las ovejas, a los que quieren ser ovejas, decirles cómo deben comportarse. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Conviértanse y bautícense. Dos cosas: conviértanse y bautícense. Aléjense de esta generación perversa y así ustedes van a ser ovejas de este gran pastor, ovejas de este gran reino, ovejas integrantes de este nuevo modelo, de esta novedad, que ya no es el Sanedrín, que ya no es la religión judía, ahora es una iglesia universal. Ahí, en esa predicación de Pedro, se puede dar origen a la invitación para que la gente empiece a dejar lo antiguo y se venga a lo nuevo. ¿Cuántos se unieron? Aquel día se les agregaron unos 3,000 y así van a seguir uniéndosele cristianos y cristianas. La segunda lectura de hoy está tomada de la primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, del 20 al 25, y dice lo siguiente: queridos hermanos, si obrando el bien soportan el sufrimiento, hacen una cosa hermosa ante Dios, pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no prefería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargando con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas les han curado. Andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y han vuelto al pastor y guardián de sus nuevas vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allá está Pedro el predicador, aquí está Pedro el escritor. Lo que ha predicado le ha generado una experiencia a ese pescador, a ese que negó a Jesús, a ese cobarde que se escondió. Ahora tenemos a un San Pedro que no solo predica, sino nos deja una escritura. 2 cartas nos dejó Pedro. Ustedes estaban allá, ahora por la gracia de Dios están aquí. Eran como ovejas descarriadas, ahora están en el rebaño. Esta es la experiencia narrada por San Pedro. El Evangelio de hoy tenemos a San Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10, y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte,
ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a tener toda la semana para estudiar esta figura del buen pastor y también la figura de las ovejas. Hoy Jesús, en este Evangelio de Juan capítulo 10, se presenta como el buen pastor, no el ladrón, el bandido, el que no entra por la puerta, sino el que se salta a la cerca. Ese es un ladrón, es un bandido. Jesús tiene bien claro la figura que él necesita. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué más soy? Yo soy la puerta. El que conoce y reconoce el buen pastor se convierte en una verdadera oveja. Pero el que no reconoce al pastor, la oveja tiene que huir, porque ese no es el pastor. Todo esto es un gran trabajo. Saber reconocer al pastor y saber reconocerse oveja es un gran trabajo. Segunda parte, saber que Jesús es la puerta y solo por Él podemos llegar a la salvación. Es la experiencia de Juan en el capítulo 6 que terminamos el sábado, cuando Pedro reconoce: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No tenemos que buscar a otro. Esto aplica también para aquellas personas que creen todavía que en la Iglesia Católica buscamos otros intercesores, otros mediadores, en vez de Jesucristo. Están equivocados. En la Iglesia Católica reconocemos como gran intercesor y único intercesor ante el Padre a Jesús. Lo que pasa es que para llegar a Jesús sí podemos tener la opción. El que quiera llegar directo a Jesús llega directo. Pero el que quiere buscar una mediación, la Virgen María, San Pedro, San Pablo, Monseñor Romero, Octavio Ortiz, cualquiera. Usted tiene la libertad de buscar un intercesor ante Jesús, no ante el Padre. No se equivoquen. Nosotros no somos idólatras. Nuestro único intercesor ante el Padre es Jesús. Él es el buen pastor. Él es la puerta. No tenemos otro intercesor. No nos equivoquemos. No calumniemos. No nos equivoquemos. Al menos permítanos explicarle. Nuestro único intercesor ante el Padre es Jesús. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta. Hasta aquí estamos en el Evangelio de Juan. La misión que tiene Pedro en la primera lectura y en la segunda lectura es reconocer que hay que dar el paso de la tradición antigua a la nueva tradición, al inicio de un nuevo proceso. Y este nuevo proceso lo lidera un pescador, Pedro. Le acompaña un perseguidor, Pablo, y después los demás del equipo. Lo lidera ya no el sumo sacerdote. No necesitamos sumo sacerdote, porque el único sumo sacerdote para nosotros es Jesús. No necesitamos Sanedrín, porque no somos hijos de herederos de esa religión judía que se encarga solamente del cumplimiento de la ley. No, usted y yo somos herederos de un proceso llamado Movimiento de Jesús, un grupo de atrevidos pescadores, artesanos, que dejaron todo por seguir a Jesús.
Estoy en el Despertar, aquí en San Antonio Abad, y aquí tenemos una sede martirial. Yo a esto, al Despertar, no le llamo centro parroquial, yo le llamaría centro memorial, porque aquí hay sangre de mártires. Octavio Ortiz y 4 compañeros jóvenes que estaban participando en ese retiro, y que la iglesia, a través de Monseñor Romero, denunció este acontecimiento cuando dieron el parte, lo que le llaman el parte militar, la información, cuando según los del gobierno describieron cuáles fueron los hechos. Monseñor Romero señala, ese informe es falso, embustero de principio a fin, porque era una mentira. Aquí en los techos del Despertar habían colocado a los 4 jóvenes asesinados con unas armas de palo, simulando que ellos habían recibido con armas a la Guardia Nacional. Los hechos se desmienten, que la Guardia entró cuando los jóvenes aún dormían, cuando el padre Octavio estaba levantándose, y los masacraron sin piedad. Desde este lugar de memoria, yo les quiero decir, la invitación es a que usted se reconozca oveja y que sepa reconocer a Jesús como el buen pastor. Si Jesús es su buen pastor y usted es una buena oveja, ya llegamos al reino de Dios, ya llegamos a la eternidad, ya comenzamos a transformar esta historia, esta realidad. Bendiciones para todos y para todas.